Bienvenidos a un nuevo video de esta serie en la que aprendemos algunas lecciones de los libros de la Biblia. Hoy vamos a descubrir el libro de los jueces y vamos a preguntarnos qué sucedió con la nación de Israel luego de que Josué dejara de liderarlos cuando él ya fue a la tumba. ¿Qué pasó con toda su historia, con los jueces que se levantarían de ahí en adelante? ¿Qué pasó con esas promesas que Dios había hecho para el pueblo de Israel? ¿Y qué pasó también con el corazón del pueblo de Israel? Hoy vamos a descubrir 7 lecciones del libro de Jueces. Bienvenidos. Número 1. No descuides tu relación con Dios. Esto es clave. ¿Y sabes por qué no debes descuidar tu relación con Dios? Porque cuando la descuidamos, vienen calamidades a nuestra vida. Simple y sencillamente. Escucha lo que dice Jueces capítulo 2, versos 9 y 10, o desde el verso 8. Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en los montes de Efraín, al norte del monte Gaas. Y murió también toda aquella generación, por lo que la generación que se levantó después no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cuál fue el resultado de que no conocieran a Jehová? Eso se ve en el resto del libro de los jueces. Vez tras vez fueron tras ídolos, profanaron el nombre de Dios, lamentablemente cayeron en cautiverio porque la protección de Dios ya no podía estar con ellos, y este fue el constante ir y venir del pueblo de Israel. ¿Todo por qué? Porque no conocían a Jehová. Y conocer hace referencia a una relación estrecha, una relación personal que Dios quería tener con cada uno de los integrantes de su pueblo. Y eso pasa con nosotros. Cuando descuidamos nuestra relación con Dios, no podemos esperar que las cosas marchen bien. Claro, no estoy diciendo con esto de que vamos a estar sumidos en la calamidad, pero sí estoy diciendo que cuando Dios no está en nuestro corazón, entonces nuestra vida pierde sentido y vienen todas las carencias. Tómalo en cuenta. Aprovecha tu relación con Dios. Número 2. Haz la obra que Dios te ha llamado a hacer. Y esto lo encuentro en Jueces capítulo 4, en un texto que me parece muy interesante, porque en Jueces capítulo 4, verso 6 dice así: un día Débora, que era la juez en ese momento y en esa región de Israel, envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Yo atraeré hacia ti hasta el arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Noten cómo se expresa Débora hacia Barak. Le dice: ¿no te ha mandado Jehová? Esto implica que Barak ya conocía el deber que tenía que cumplir, pero por alguna razón todavía no se había puesto manos a la obra. Y aquí Débora tiene que hacerle énfasis: ya Dios te dio una orden, ponte a hacer esto. La respuesta de Barak es: si tú vas conmigo yo iré, pero si no vas conmigo no iré. Porque Débora representaba en ese momento la dirección de Dios, y en eso hizo bien. Pero él debió ponerse manos a la obra mucho antes, y Dios hubiera bendecido ese esfuerzo. Número 3. Dios ve todo lo que puedes hacer si confías en Él. Esta es la historia del juez Gedeón. Dios lo encontró mientras Gedeón estaba por ahí, escondido, tratando de que nadie lo viera mientras arreglaba algunas cosas. De hecho, guardaba algunos granos. Y Dios se acerca a él, y en Jueces capítulo 6, verso 11 dice: entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo,
hombre esforzado y valiente, porque Dios ve lo que tú puedes hacer. Tal vez en ese momento Gedeón podría haber pensado para sí, y de hecho expresa algunas cosas en las que dice, bueno, ¿cómo que valiente y esforzado? Y si Jehová está con nosotros, ¿por qué no nos ha librado? Esas no son palabras de alguien que parece muy esforzado y valiente, ¿verdad? Claro, pero Dios veía en Gedeón a alguien con quien podía trabajar. Y esa puede ser tu experiencia y mi experiencia. Dios no está esperando que tú te manifiestes de una manera valerosa desde el principio en su obra, pero sí espera que confíes en Él. Y a medida que confíes en Él, Él va a hacer una gran obra a través de ti. Solo mantente tomado de su mano. Y esto me lleva a la cuarta lección. Dios no necesita un ejército, necesita personas dispuestas. Y este es el caso, siempre hablando de Gedeón, de lo que sucedió cuando él comenzó a armar el ejército. Todos recordarán esta historia, y la voy a comentar así rápidamente. Gedeón convocó a las personas y llegaron 10,000 personas. Todavía este era un ejército pequeño en comparación de tratar de enfrentar a una nación enemiga. Pero Dios dijo, no, son demasiados. Y comenzaron a reducirse estos hasta que quedaron menos. Bueno, al principio eran más de 10,000, finalmente quedaron 10,000 y Dios todavía dijo, esto todavía es demasiado. Y finalmente solo quedan 300. Y en el verso 7 de Jueces, capítulo 7, dice así, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. 300 hombres para combatir a toda una nación. Esto no parece lógico, pero es que el hecho es que la guerra no es de nosotros. Las batallas no son nuestras. No estoy hablando aquí del término de guerra en el sentido de la pelea que tuvo Gedeón. Ahora es una aplicación para ti y para mí. Esa batalla en la que nosotros estamos diariamente, no la vamos a ganar con nuestro esfuerzo. Claro, hay algo que tenemos que hacer, pero lo que tenemos que hacer es estar dispuestos a ser guiados por Dios, porque Dios nos dará la victoria, incluso si tenemos pocos recursos. En el caso de Gedeón, solo 300 hombres para poder enfrentar a todo un ejército. En nuestro caso, tal vez sea poco dinero para emprender un negocio, tal vez sea unas pocas habilidades para desarrollar en su obra, pero si te pones en sus manos, Dios va a hacer grandes cosas. Lección número 6. Sé prudente con tus palabras. Nuestras palabras tienen mucho poder y por eso es importante que nosotros seamos prudentes a la hora de que nosotros hablemos. ¿Por qué? Porque nos encontramos en el libro de Jueces con una historia que es una historia tremenda. Es una historia tremenda porque aquí encontramos cómo de una imprudencia podemos terminar con problemas. En el libro de Jueces, capítulo 11, encontramos la historia de Jefté. Este Jefté hace un juramento de que si regresa con bien después de una batalla, iba a entregar a la primera persona que saliera a recibirlo. No voy a entrar en detalles sobre lo que significa esto de entregar a la primera persona, pero lo que sí quiero destacar es que fue una imprudencia. Jefté se apresuró al hablar. Y escuchen lo que dice el verso 34 en adelante. Cuando volvió Jefté a Mizpa, a su casa, su hija salió a recibirlo con panderos y danzas. Ella era sola, su hija única. Fuera de ella no tenía hijo ni hija. Cuando él la vio, rasgó sus vestidos diciendo, ¡ay, hija mía! En verdad que me has afligido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado mi palabra a Jehová y no podré retractarme. Claro que fue una cosa imprudente la que él dijo. Aunque no hubiera sido su hija, no debía haber ofrecido a una persona como ofrenda, ya sea que se refiriera a una virginidad perpetua en el caso de la hija de Jefté,
u otra cosa, como dije, no entraré en detalles, tenemos que tener cuidado. Nosotros mismos hoy tenemos que ser prudentes. Por eso más adelante el Señor Jesús dirá, sea vuestro hablar sí, sí o no, no, porque de lo más de esto, lo que es más que esto, del mal procede. Así que prudencia, sobre todo prudencia. Número 6. Busca el consejo de Dios para guiar a tu familia. Esa es la sexta lección y la encontramos en el contexto del nacimiento de Sansón, un juez de Israel del que no comentaremos mucho, más bien quiero comentar del padre de Sansón. ¿Por qué? Escucha lo siguiente. En Jueces capítulo 13 encontramos esta historia. El ángel de Dios se acerca a la esposa de Manoa y le dice que va a tener un hijo y le da algunas indicaciones. Y entonces en el verso 8 Manoa hace esta oración. Oró Manoa a Jehová y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel hombre de Dios que enviaste regrese ahora a nosotros y nos enseñe lo que debemos hacer con el niño que ha de nacer. Esta es la oración que todo padre y madre debería hacer. Pedirle a Dios que les enseñe cómo guiar a su familia. Es una hermosa oración. Claro, quienes conocemos la historia de Sansón sabemos que lamentablemente él tomó algunas decisiones que no debió haber tomado, pero no va a quedar en la conciencia de los padres que no hicieron lo mejor que pudieron hacer. Esa es la vida y la Biblia nos refleja la vida real. Ellos se esmeraron por querer educar a Sansón como Dios quería. Él tomó sus decisiones, pero tú y yo extraemos la lección que para guiar a la familia lo que necesitamos es pedir la dirección de Dios. Y la última lección que quiero destacar del libro de Jueces está en un texto que me parece un texto triste, pero quiero destacar esta lección de manera positiva. Y la séptima lección es, recuerda que Dios es tu Rey. En el último versículo de Jueces, en el capítulo 21, en el verso 25, dice así, en aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. La mención del autor de Jueces es intrigante, porque en realidad, literariamente hablando, nos está preparando para lo que será la dinastía de David. Pero cuando uno ve el contexto de lo que ha sucedido en todo el libro de los Jueces, se da cuenta que lamentablemente, por no tener una relación con Dios, la primera lección que vimos hoy, ellos habían perdido de vista el hecho de que su rey era Dios. Esto era una teocracia. Su rey, su verdadero rey, era Dios. Pero lamentablemente no lo vieron así. Tanto que finalmente el texto termina diciendo, cada uno hacía lo que bien le parecía. Dejaron a Dios, dejaron de tener una relación con Él y se olvidaron quién gobernaba realmente. No eran los jueces. Los jueces eran instrumentos en las manos de Dios para mantener esa teocracia. Pero al olvidar que Dios es el Rey, también olvidamos cómo debemos vivir. Y ese es el gran peligro que todavía nosotros enfrentamos. ¿No es verdad que nosotros oramos, venga tu reino? Hacemos esa oración, pero ¿la hacemos de corazón? Si la hacemos de corazón, significaría que Dios es el Rey. ¿Cómo debemos vivir entonces? Debemos vivir de acuerdo a la voluntad del Rey. Que el Señor nos ayude. Y si has llegado hasta aquí, te agradezco que por favor le des un buen like a este video. Comenta aquí cuál es la lección que más te ha parecido interesante y cuáles son las lecciones que tú has aprendido del libro de los Jueces. Y prepárate porque ya volvemos en el próximo video con el libro de Ruth. Gracias por acompañarnos, que Dios te bendiga y hasta el próximo video.